Cuenta una vieja ilustración del siglo XIX de un hombre que soñó que construía una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Y en su sueño, él creía que sus buenas acciones le añadía peldaños a esa escalera. Cada buena acción le añadía un peldaño. Y en este mismo sueño, con el tiempo, la escalera se volvió tan alta que la cima se perdió entre las nubes. El hombre se convenció de que al morir simplemente subiría por su escalera personal y entraría directamente al paraíso. Sin embargo, cuando él creyó eso en medio del sueño, se escuchó una voz desde el cielo que decía: el que sube por otra parte es ladrón y salteador. Inmediatamente después de oír esta palabra en el sueño, la escalera se derrumbó como arena y se despertó diciendo: es imposible llegar al cielo por mis buenas obras. Y aunque esto es una ilustración del siglo XIX, capta el corazón de lo que vamos a escuchar hoy. Y realmente no es una voz, lo que vamos a ver hoy, del cielo, sino más bien es una mano extendida del apóstol Pablo hacia las iglesias de Galacia diciendo: hey, no es por tus obras que vas a llegar al cielo, escapa de esa mentira. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente: somos perdedores por la ley, pero ganadores por la fe en Cristo. Lo repito, somos perdedores por la ley, pero ganadores por la fe en Cristo. Y este sermón lo vamos a estar dividiendo en 2 puntos. Así que el bosquejo del sermón será el siguiente. Punto número 1. Solo somos perdedores de acuerdo a la ley. Punto número 2. Solo somos ganadores por la fe en Cristo. Así vamos a estar dividiendo nuestro sermón. Pero antes de entrar en nuestro primer punto, vamos a intentar una vez más encarnar el clima de esta serie, porque tenemos varias semanas predicando, entendiendo y aplicando a nuestras vidas. Así que en los primeros sermones, como se recordarán, Pablo estaba demostrando su autoridad apostólica, ¿se acuerdan? Los judaizantes estaban empezando a socavar la autoridad de Pablo y para socavar su mensaje intentaron socavar su persona. Esos fueron los primeros sermones. Después también Pablo subió al concilio de Jerusalén afirmando que los gentiles no tienen que circuncidarse para ser salvos, solo tienen que creer por la fe sola en Cristo. También la semana pasada vimos a nuestro pastor que nos recordó 2 cosas. Primero, la exhortación de Pablo a los Gálatas, que le dijo esa palabra peculiar: ¿quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó con esta falsa doctrina? Y la respuesta lógica era eso, eran los judaizantes. Pero también nos recordó una segunda cosa. Es el verso, específicamente el verso 8 y 9, que los gentiles, los que no son judíos, lo cual incluye a todas las naciones, somos bendecidos, y esto habla de un paquete de bendiciones, por medio de la fe. Si le preguntáramos a ese texto, ¿los creyentes reciben todas estas bendiciones prometidas a Abraham por poner su fe en Cristo? La respuesta que la semana pasada dijimos, sí. Todas las bendiciones que les prometieron a Abraham son recibidas por fe, por tener fe en Cristo. Así que, teniendo eso en cuenta, ya estamos listos con este breve resumen para escuchar el mensaje de hoy. Así que vayamos a nuestro primer punto. Solo somos perdedores de acuerdo a la ley. Y volviendo a esa idea anterior, específicamente en el verso 9 que se predicó la semana pasada, podríamos concluir esto: solo por la fe, los gentiles reciben bendición.
Es como si alguien estuviese continuando una especie de melodía y sostiene una nota. Solo por fe recibimos bendición. Esa fue la nota que estuvo manteniendo al final del sermón de la semana pasada. Y miremos cómo comienza el verso 10. Solo por fe, en el verso 9, recibimos la bendición. Porque, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Recordemos, verso 9, por fe recibimos bendición porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y aquí quiero que utilicen un poco su imaginación en lo siguiente. Los Gálatas estaban creyendo que podían ser justificados, que podían ser salvados por Dios por guardar las obras de la ley. Porque eso era lo que enseñaban los Gálatas. Y estaban leyendo esto probablemente en público. Porque si dependen de las obras de la ley, están bajo la maldición de Dios. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Si dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Qué? Hey, judaizantes, vengan acá, explícame algo. Mira lo que está diciendo Pablo. Y es exactamente lo que estamos empezando a hacer nosotros, los judaizantes. La iglesia de Galacia se estaba convenciendo de que esto era una realidad y Pablo está diciendo, hey, si permanecen, si intentan ganarse el favor de Dios, si intentan ser justificados por la obra, solamente van a tener una cosa, maldición. Y recuerda, estamos imaginando, ¿qué dirán los Gálatas? No, ya va, no. ¿De dónde habrá sacado Pablo eso? Es más, pregúntale, ¿de dónde sacó Pablo eso? A lo que Pablo contesta, pues, lo saqué del yunque que destroza todas las herejías. Lo saqué del rompeolas, el cual acaban todas las controversias. Lo saqué de la palabra de Dios. Ese es mi fundamento. Y Pablo aquí nos está modelando algo y es una verdad central que la iglesia deberíamos estar replicando constantemente. Porque ¿a dónde vamos a ir cuando a la iglesia surge un ataque? ¿Al mundo? Exactamente, a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando a la iglesia surge una herejía? ¿A dónde iremos? A la palabra de Dios. Pablo está modelando exactamente eso, que cualquier controversia siempre tiene que ser atendida, aplicada o destrozada a través de la palabra de Dios. Esa fuente, esa roca inamovible que Dios nos dejó para nosotros. Amén. Decía, cuando estábamos en este proceso del seminario, sobre todo el profesor que corrige nuestros ensayos, en la parte de argumentación, cuando nosotros argumentábamos hasta ese momento, bueno, arguménteme su punto, yo creo, yo siento, a mí me parece, decir, hey, esto está mal, esto está mal. ¿Por qué? Obviamente, un profesor explicándonos las cosas. Cuando yo creo, yo siento, a mí me parece, pero ¿dónde está la argumentación bíblica para eso? No, bueno, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Y dónde está? Pruébame, no entiendas que yo soy creyente y voy a entender. Pruébame que tu punto es correcto. El yo creo, el yo siento, el a mí me parece, tiene que sacarlo de tu cabeza, Rubén. Es por medio de la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí. Es su sustento, es su argumento. Podríamos decir que es la realidad que moldea Efesios 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el fundamento?
lo que Dios inspiró a través de su palabra que dijeron los apóstoles y los profetas. Ese es el fundamento que se sostiene o cae la iglesia. Y es lo que tenemos que hacer exactamente nosotros. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Pablo estaba filtrando el argumento de los judaizantes, estaba intentándolo entender. Ok, ellos están diciendo que puedes llegar al cielo por cumplir las obras. Ok, déjame intentar entenderlo. Entonces yo voy a ir a la palabra y Pablo le argumenta, un momento. Ese argumento, esa idea de ganarse la salvación por las obras, ¿saben qué? Eso no está en la palabra de Dios. Pablo está citando la palabra de Dios. ¿En dónde vemos eso? Verso 10, parte B. Pues escrito está. Él no se lo inventó, es un argumento personal. Esto es lo que siempre ha creído los creyentes. Escrito está. O sea, quiere decir que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué dice? Maldito todo aquel, y cuando habla de todo aquel, todas las personas que no permaneciere, que no cumpliera perfectamente desde la cuna a la tumba todos los estatutos, demandas, mandamientos en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es lo que quiere decir eso. Maldito está quienes no cumplan perfectamente todas las obras de la ley. Perfectamente. Y escrito está, se refiere a una cita de Deuteronomio 27:26. Entonces, Pablo usa como su fundamento a un profeta. El fundamento de la iglesia lo usa. Un profeta es su fundamento. Específicamente Deuteronomio 27:26. Porque, entiéndalo, no es solamente que alguien diga, wow, qué hermosa es la ley, qué buena es la ley, que me gusta la ley, sino que tienes que cumplirla perfectamente. No solamente exteriormente, sino que cuando la vayas a cumplir o la intentes cumplir, no puedes pecar jamás, ni de acción, ni de palabra, ni de mente. No puedes tienes que ser una persona perfecta para poder decir, dame las bendiciones de la ley, porque yo sí la cumplí perfectamente. Toda tu vida, le estaba diciendo Pablo, es prácticamente esto. Debe ser marcada por la perfección. O si no, recibirás la maldición de Dios. Y alguien decía, maldito es una palabra que suena muy extraña en nuestros oídos modernos. Pero en la Biblia la idea de ser maldecido es importante y al mismo tiempo aterradora. Porque esta no es una maldición específicamente aquí de una maldición que recibiste por tomar una mala decisión. No es una maldición tampoco del mundo. Y ni siquiera es una maldición de Satanás, sino que es Dios mismo que te maldice. Él termina diciendo esta frase, y él, hablando de Dios, es la única persona por la cual ninguno quiere ser maldecido. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y podríamos decir, Pablo, ¿quién puede vivir con tal perfección? Nadie. Desde que entró el pecado en el mundo, nadie puede vivir perfectamente delante de Dios. Nadie. Eso es lo que dice en el verso 11. Y es que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Pablo sigue argumentando que no existe nadie que se haya justificado, que haya ganado su salvación o que haya sostenido su salvación a través de obras. Es evidente. Y esa palabra evidente es como
Por favor. Es evidente. Gálatas, ustedes no tienen que ser expertos en teología para saber esto. Es evidente. Ustedes ya han sido enseñados anteriormente que es evidente que nadie se puede ganar el favor de Dios, la salvación, la justificación por obras. Es evidente. ¿Por qué? Pablo vuelve a argumentar con la Escritura. Porque el justo por la fe vivirá. Y una vez más está citando a otro profeta, Habacuc 2. Lo que afirma el apóstol es que la única manera de que el hombre puede ser justificado ante Dios, como lo vimos la semana pasada, es por fe y por la fe en Cristo. ¿Recuerdan? Me arrepiento de mis pecados que he tenido contra Dios y confío en la perfecta obra de Cristo y su justicia, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley completamente. Él sí pudo reclamar las bendiciones. Cristo. Y su justicia perfecta, cuando yo creo en Jesucristo, pasa a mí. Y Dios nos declara justos. Justos. Eso es lo que está diciendo aquí. No existe nadie que haya pasado esto nunca. Solo el justo vivirá por la fe. Solo existe alguien justificado quien haya puesto su fe en Cristo. En Cristo. Verso 12. Y la ley no es de fe. Aunque parecen esas palabras pequeñas, la argumentación es poderosa. Sí, el sistema de obras, sistema de la ley, es mutuamente excluyente a la fe. No es fe más obras ni obra más fe. No, es excluyente. Es como si alguno llevara arriba literalmente y otro abajo. Si tú intentas confiar en el sistema de obras para ganarte tu justificación, vas a ser maldecido. Pero si confías por medio de la fe en Cristo, tú serás bendecido. La ley no es de fe. No lo puedan comparar. Gálatas, no se dejen engañar. Todo aquel que intente depender de las obras para ganarse el favor de Dios, no se justifica, sino que se condena. Pero la fe en Cristo te justifica. ¿Qué dice en la segunda parte o en la parte siguiente del verso 2? Sino que dice, una vez más, está citando la Escritura. Todo esta argumentación es Biblia, Biblia, Biblia. ¿De dónde Pablo sacó eso? De la Biblia, de la Escritura. Sino que dice, hablando de la Escritura, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Está citando una vez más Levítico 18:5. El que dice, ok, si intentas utilizar el sistema de obras para ganar tu salvación, tienes que vivirla completamente, cada punto, cada coma, cada momento en tu vida. Cuidado, Gálatas. Cuidado. Gálatas y todo aquel. Si confías en las obras de la ley como medio de salvación individual, es necesario que vivas por ella a la perfección. Pero si tropiezas en una, así sean las más pequeñas, como afirma Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. La maldición de Dios cae sobre esa persona. Hermanos, definitivamente los Gálatas estaban hechizados, estaban confundidos por el error, y lo que demuestra Pablo desde el verso 10 al 12 lo podríamos resumir de esta manera. Si los Gálatas o cualquier otra persona intenta ser salvados
o justificados, cumpliendo las obras de la ley, solo obtendrá una cosa: derrota. Serán derrotados por la ley. Si intentas cumplir, intentas llegar al cielo por las obras de la ley, estarás derrotado, estarás condenado. Y en un sentido, si cualquiera intentare apilar sus obras como una especie de escalera. ¿Se acuerdan en la introducción? Bueno, hice una buena obra, y está intentando apilar esas buenas obras para intentar llegar al cielo. Dios le dice: son como trapos de inmundicia delante de mí, porque tus obras no son perfectas. Y yo merezco algo perfecto, pero es que me estoy esforzando. No, no, no. La justicia de Dios demanda la perfección. Y alguien puede estar intentando llegar al cielo apilando sus buenas obras, pero realmente lo que está haciendo es ir construyendo escalones, pero escalones que descienden directamente al infierno. Cada obra que haga el hombre está manchada de pecado, no es perfecta. Y realmente si confían en las obras para llegar al cielo, día tras día están construyendo escalones para bajar al infierno. Y alguien podría decir: pero pastor, démosle una oportunidad a alguien aquí en la sala, en el salón. Quizás alguien ahí pueda hacer obras perfectas. Y ok, vamos a intentarlo. ¿Quién puede levantar su mano aquí y decir lo siguiente? Yo amé a Dios o amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todos mis recursos, con todas mis fuerzas, que yo nunca he sido cautivado por un pensamiento impuro, por un comentario imprudente, por una acción egoísta, que todas mis motivaciones han sido puras siempre y todas para la gloria de Dios. ¿Quién levantaría su mano diciendo eso? Bueno, como decía el pastor Sugel, por lo menos no hay mentirosos aquí. Después que entró el pecado en el mundo, la raza humana quedó imposibilitada para hacer una buena acción digna de perfección. Muchos pueden hacer buenas obras, pero no son perfectas. Siempre están manchadas por su pecado. Y eso es una de las cosas que hace la ley: dejarnos impotentes. ¿Puedo ganarme mi entrada al cielo con mis obras? Ok, ¿tus obras son perfectas? Y yo creo que a veces cuando lo dejamos general puede parecer un poco, bueno, no sé. Vamos a pensar el transcurso de lo que va de año. Con tu vecino, ¿te has comportado perfectamente con él? Los esposos, ¿han tratado perfectamente como vaso frágil a sus esposas? Esposas, ¿se han sometido perfectamente con amor como a Cristo a sus esposos? Perfección, no. Estamos hablando de intentar ganarse el favor de Dios, la salvación por ello. Porque alguien podría decir, pero ya va, pastor. Entonces los creyentes no podemos hacer buenas obras. Sí, pero por esas obras es un reflejo de que hemos sido salvados. No estamos haciendo obras los creyentes para ganarnos la salvación. La salvación fue ganada por Cristo. Él sí fue justo perfectamente. Él sí cumplió desde la cuna a la tumba, a la perfección, la obra de la ley. Él sí pudo reclamar: Padre, dame las bendiciones de la ley.
yo te obedecí perfectamente desde la cuna a la tumba. Y cuando nosotros creemos en Cristo, esa justificación pasa a nosotros. Justo, 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 justo. Pero si permanecemos, si alguien permanece, si alguien confía en las obras para intentar ganar el cielo, solo va a ser condenado, descalificado y va a estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque somos perdedores de acuerdo a la ley. Ningún hombre se puede salvar cumpliendo las obras de la ley. ¿Y alguien puede entender? Bueno, pastor, ya entendí que estoy bajo la maldición de la ley. Estoy imposibilitado, no puedo acceder al cielo por mis propias obras. Mis obras, por más buenas que la intente ser o que yo crea que son buenas, siempre tienen pecado. Entonces yo tengo que recibir la maldición. Y si es así. Por eso es que permanecer en la ley es una derrota. Somos perdedores. Y esa es la mala noticia. Pero ahora, ¿cómo hago para acceder al cielo? ¿Cómo hago para ser justificado? ¿Cómo hago? Es la respuesta de nuestro segundo punto. Solo somos ganadores por la fe en Cristo. Verso 13 al 14. De acuerdo a la ley somos perdedores, pero solo somos ganadores por medio de la fe en Cristo. Veamos lo que dice el verso 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esta es una palabra interesante y es vital para entender la profundidad de esa palabra redención. Y su traducción del griego, esa palabra en griego quiere decir exagorazo, la cual alude, escúchalo bien, al acto de comprar la libertad de un esclavo. Exagorazo, el acto de comprar la libertad de un esclavo. Y el erudito del Nuevo Testamento, Leon Morris, nos da más luz sobre esta palabra y él dice: redimir aquí en este texto viene de las prácticas, o la intención que quería mostrar Pablo, viene de las prácticas de las guerras antiguas, que después de una batalla los vencedores solían capturar a los derrotados y se los llevaban para en un futuro pedir rescate por ellos. Y cuando la gente de su nación sabían el precio requerido por esos capturados, ellos, los familiares, la nación de los capturados, pagan el precio a los vencedores y los cautivos eran liberados. Este proceso, esta transacción se llama redención y el precio fue llamado rescate. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo Él pagó un precio o qué precio pagó Él para rescatarnos? Pues el verso 13 sigue diciendo: fue hecho por nosotros maldición. Cuando nosotros por la fe creemos en Cristo, su justicia nos declara justos. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Pero hay otra pieza que lo incluye Pablo aquí, y es que la maldición que nosotros merecíamos por no obedecer perfectamente los mandamientos de Él, lo toma sobre sí. Es una doble imputación. Su justicia pasa a nosotros, nos declara justo, y nuestra maldición la carga Él. Y se dice más fácil, a veces
Cuando entendemos esto, cuando estamos estudiando esto, podemos academizar la acción de Jesús. Puede sonar frío, puede sonar académico. Y es todo lo contrario que nosotros tenemos que ver. Lutero lo describe de esta manera, con una buena ilustración que nos quita el academicismo. Y él dice, todos los profetas de la antigüedad decían que Cristo debía convertirse, escúchelo bien, en el mayor transgresor, asesino, adúltero, ladrón, blasfemo, que haya existido, pueda llegar a existir en la tierra. Cuando Él tomó los pecados de todo el mundo sobre sí, de todo su pueblo, de todos los que se arrepienten y han creído en Él, Cristo ya no era una persona inocente. Él era un pecador cargando con los pecados de un Pablo blasfemo, cargando los pecados de un Pedro que lo negó, cargando los pecados de David que cometió adulterio y asesinato, pero también cargando los asquerosos pecados que cometimos tú y yo. Todos los pecados que cometimos y cometeremos, lo que hemos creído en Cristo Jesús por la fe. Y obviamente Lutero era un hombre de su tiempo. Yo alargaría esa lista. Cristo también, cuando tomó los pecados de nosotros, también fue acusado que él era un adicto a la pornografía, que él también era un idólatra, que él también era un adicto a las pantallas, que él también era un fornicario, que él también era un homosexual. ¿Qué? Suena chocante, ¿cierto? Claro que lo es. Claro que lo es. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Se hizo maldito. Recibió la maldición que nosotros merecíamos. Y entonces en la cruz, Él cargó con cada uno de esos pecados. Son pecados de Cristo, como si Él los hubiera cometido. Y esto nos hace pensar a los creyentes. Es lo que yo pensaba en una aplicación personal. ¿Cómo nosotros, los creyentes, jugamos con los pecados que mataron a nuestro Salvador? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo permitimos? ¿Cómo lo tenemos en poco cuando la persona, la pura persona, la santidad misma que era Cristo cargó esos pecados? Y hermanos, esta acción luce así en la redención, o si lo podríamos ilustrar. Cristo se acerca a un campo de esclavizados por la maldición y nos ve y alguien señala, hey, míralos allá, con nuestras cadenas. Allí están los malditos, millones y millones y millones y millones de esclavizados por sus pecados. Y Jesús con compasión y misericordia dice, yo los redimiré. ¿Y cómo pagarás, Jesús? Pues la moneda del pago, del rescate, soy yo mismo. Yo sí cumplí la ley de Dios perfectamente. Yo sí recibí las bendiciones. Pero esas bendiciones no las voy a disfrutar para mí mismo, sino que se la otorgo a todos los que creen en mí por la fe. Y la maldición de todos esos condenados que han creído en mí por la fe, la recibo yo. Yo los voy a redimir. Padre,
que venga sobre mí la maldición de ellos. ¿Para qué hizo ese sacrificio tan grande? ¿Para qué? Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo recibió la maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Y específicamente la bendición de Abraham. Sería suficiente en un sentido si Jesús simplemente quitara la maldición que merecíamos. Sería suficiente, o sea, estaría hasta bien, pero Él fue mucho más allá. Él no dejó esa acción hacia la mitad. Hizo algo más misericordioso, lleno de gracia. Él también nos dio una bendición que no merecíamos. ¿Y cuál es esa bendición de Abraham? Lo escuchamos la semana pasada con nuestro pastor, Gálatas 3, 8 al 9. La bendición de ser justificados ante Dios por la fe en vez de las obras, la cual habría de extenderse por todas las naciones. Esa es la bendición de Abraham. Cristo recibió esa maldición para que tú y yo recibiéramos la bendición. Y esto es una frase que nos hace recordar incluso la Santa Cena del domingo pasado. En esa parte que estábamos meditando, que la Santa Cena lo que clamaba era: yo pagué, yo morí, yo te limpié, yo hice todo eso para bendecirte. Y no solo eso, sino también por la fe viene a morar la tercera persona de la Trinidad en cada uno de los creyentes, la promesa del Espíritu. ¿Se imaginan? Fuimos salvados por la gracia del Señor. Él recibió la maldición, nosotros la bendición. Ahora podemos entrar al cielo por lo que Él hizo. Y también ahora la tercera persona de la Trinidad mora en cada creyente. Dios hizo del hombre, lo tabernaculizó. Dios empezó a morar. Ahora el tabernáculo del Espíritu Santo se encuentra dentro de cada creyente. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tan pronto como una persona reconoce su maldición, que ésta solamente le traerá ruina y que no se puede salvar por obras, porque es imposible. Nadie puede caminar perfectamente en obras. Y se arrepiente de sus pecados y cree por la fe en el Señor Jesús, que Él lo puede redimir de su maldición, pagándolo en la cruz, inmediatamente recibe la bendición prometida y el Espíritu prometido. Amén. ¿Y esto para qué? ¿Para qué hizo todo esto? ¿Para qué Cristo hizo? ¿Cuál es la función? Simplemente después que eso pase, sentarnos aquí hasta que nos llegue la muerte sentaditos en la iglesia. No. Alguien decía, el hombre es redimido con el fin de exhibir en todas las naciones, ante toda la creación, que Dios por su gloriosa gracia sigue salvando pecadores que se arrepienten de su pecado y creen por la fe en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, tú has sido salvado para exhibir en el mundo la gloriosa gracia de Dios, que Dios sigue redimiendo, sigue rescatando, sigue sacando de ese lodo, de ese foso, a hombres y mujeres pecadores que se arrepienten y creen en Él. Dios sigue teniendo poder para salvar pecadores. Por eso es que nuestra vida tiene que ser un reflejo de esa realidad. Con nuestra vida estamos exhibiendo que el poder regenerador, que el poder de la conversión, que el poder de la redención es real. Nosotros estamos llamados para mostrar la gloria de Dios en este mundo. Hermanos,
Recuerden algo. Solo somos ganadores por la fe en Cristo. Si alguien intenta vivir intentando ganar su salvación, su justificación por las obras de la ley, esta te condena. Pero puedes ser ganador. Solo somos ganadores por medio de la fe en Cristo. Y no existe una mayor victoria que esa. Amén. Espero que atesoremos esta realidad y recordemos la maldición que recibió Cristo por nosotros. No para flagelarnos, sino para que le vamos como un espejo diciendo, yo no merecía esto. Yo no merecía que Dios me bendijera porque Él cargó todos mis pecados. Y Él tampoco merecía haber sido castigado así. Pero Él lo hizo. Y esta realidad tiene que ser un combustible motivador todos los días de nuestra vida. Oremos. Señor Padre, gracias por recordarnos esta verdad. Gracias por hacernos entender que jamás íbamos a llegar al cielo, íbamos a ser justificados por nuestras obras. Era imposible. Pero Cristo, nuestro bello Salvador, cargó la maldición que nosotros merecíamos. Y por medio de Él, por medio de ese acto, por medio de esa redención, ahora nosotros somos justos y podemos estar confiados que entraremos en algún momento en ese reino de los cielos prometido, palpable, y podemos disfrutar de ti para siempre. Nosotros queremos estar en el cielo porque nuestro Salvador está ahí. Te damos gracias por mensajes como este. Damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.